El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró escéptico este domingo frente a la última ronda de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos que se realizan en Miami. Zelensky destacó la importancia de que las negociaciones sean constructivas, pero lamentó, palabras textuales, que las señales que llegan desde Rusia sean solo negativas. Zelensky dijo que Washington había planteado la posibilidad de celebrar conversaciones a tres bandas, lo que supondría las primeras reuniones cara a cara entre Ucrania y Rusia en 6 meses. Pero Rusia niega que se esté preparando un encuentro trilateral. Sin embargo, según el portavoz del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin estaría dispuesto a entablar un diálogo sobre el conflicto solo con su homólogo francés Emmanuel Macron. Uno de los principales escollos para cerrar un acuerdo de paz es la exigencia de Moscú de que Kiev entregue territorio, algo que la mayoría de los soldados ucranianos no piensan ceder. Esta es la línea de frente del este de Ucrania donde la guerra se perpetúa. Esta unidad de artillería ucraniana opera bajo la constante amenaza de los drones rusos. Para los soldados, poco ha cambiado, aún habiendo negociaciones en marcha. No creo en un alto el fuego. Son solo promesas vacías. A casi 4 años de que Rusia iniciara la guerra, las tropas ucranianas en Donetsk afirman que cualquier acuerdo que implique ceder territorio a cambio de paz tendría un precio demasiado alto. Me gustaría que haya paz, pero los rusos quieren que entreguemos la región de Donetsk. Llevamos 4 años y sería un error dejarlo todo atrás, habiendo perdido a tantos compañeros. El ejército de Ucrania afirma que la guerra depende más de la tecnología y no solo de quien controla el territorio. El enemigo utiliza muchas fuerzas para desmantelar nuestra logística, así que ahora es una guerra de drones y logística. Ese cambio también está influyendo en la diplomacia ucraniana. El presidente Zelensky se reunió en Kiev con el primer ministro de Portugal. Ambos firmaron un acuerdo para aumentar la producción de drones marítimos ucranianos. Zelensky cree que el apoyo europeo le ha dado mayor ventaja en las negociaciones. El apoyo europeo tendrá un impacto en las próximas conversaciones de paz con Estados Unidos. Ucrania estará en una posición más fuerte. Hemos recibido 90.000 millones de euros para 2026 y 2027. Ucrania los devolverá solo si Rusia paga las reparaciones correspondientes. Esta es una victoria importante y significativa. Zelensky también confirmó que Washington ha propuesto negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Está pidiendo a Estados Unidos que aumente la presión sobre Moscú y reclama sanciones más duras contra la economía rusa. Pero en el frente, los soldados afirman que hay algo innegociable. Cualquier acuerdo de paz que se alcance no puede implicar ceder el territorio por el que siguen luchando y defendiendo con su vida. Y mientras sigue la lucha sobre el terreno, continúan también en Miami los esfuerzos diplomáticos, pero con cierto escepticismo, al menos por parte de Ucrania. Y de todo esto queremos hablar con el periodista Ricardo Marquina, quien conoce muy de cerca cómo se mueve la política rusa. Ricardo, muchas gracias por estar ahí. Vimos en varias oportunidades los últimos días que Rusia parece sentarse a negociar, pero la premisa es no ceder ni un solo centímetro de territorio ocupado. ¿Qué esperanza de avances ves en estas negociaciones? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que la sensación es paradigmática. Por una parte, si escuchamos lo que tienen que decir los ucranianos y los rusos, parece que no puede haber acuerdo ninguno. Los rusos no se quieren retirar de ningún territorio que hayan ocupado y los ucranianos no piensan ceder sobre todo esa parte de Donetsk, con lo cual, con esas posiciones de entrada, difícilmente algo se puede lograr. Pero
la verdad sea dicha, es que el mero hecho de que las negociaciones estén sucediendo, el mero hecho de que Estados Unidos, Rusia y Ucrania estén hablando de manera trilateral, aunque sea a diferentes velocidades y diferentes bandas, es una buena señal. Hay una voluntad, al menos, de intentar dialogar. Veremos si próximamente pueden unirse, como así parece, países europeos, y si de eso saldrá algo. Lo más probable es que si sale algo, no sea una paz definitiva, sea una congelación del conflicto, un mantener el actual status quo, más allá de eso será más probable que una paz duradera o una resolución definitiva al conflicto. Pero, insisto, las negociaciones son en sí mismo, después de 4 años de guerra, una buena noticia. Ricardo, mencionabas a Europa. Europa intenta ser parte de los esfuerzos diplomáticos, pero por el momento Putin solo se muestra dispuesto a conversar con Macron. ¿Esto puede frenar o agilizar las conversaciones? De nuevo, podemos ver esta situación de dos maneras diferentes. Por una parte, podemos argumentar que si Putin negocia solo con Macron o no negocia, habla solo con Macron, esto podría redundar en esa división casi mitológica que hay ya dentro de la Unión Europea, que es incapaz de tener una voz común frente a Rusia y frente a la guerra en Ucrania. Pero por otra es verdad que por fin, si finalmente ese encuentro virtual o físico se produce entre Macron y Putin, será la primera vez que vuelvan a hablar en muchísimos años. Y será de nuevo una puerta a la esperanza. Y no olvidemos que los europeos y los rusos somos vecinos y tarde o temprano esa negociación va a ser inevitable y sobre todo va a ser necesaria. Aún así habrá que ver en qué formato se produce y cuál es la relación, porque si le recordamos cuando Macron iba a Moscú a intentar hablar con Putin antes de que éste lanzase su invasión contra Ucrania, recordemos el tono francamente despectivo, esa reunión tan fría con esas mesas, con esa enorme separación que Putin le dispensó a Macron, con lo cual el que se reúnan o hablen no es garantía absolutamente de nada. Ricardo Marquina, muchas gracias por ayudarnos a complementar toda esta información en torno a la guerra de Ucrania y las negociaciones de paz que se llevan en Miami. Gracias a ustedes.